¿Se han preguntado por qué muchas de las novelas del siglo XIX son tan gordas, tan extensas? Nada más hay que ver esto, Los Miserables. Bueno, novelas como decía, como Los Miserables de Víctor Hugo, que está muy extensa. Otra novela puede ser El Conde de Montecristo, que ahorita no tengo aquí, o Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, también muy extensa. La Regenta de Alas Clarín. Ana Karenina, también fíjense el volumen que tiene. Y ni qué decir de la Guerra y la Paz, que este parece un bloque. Bueno, esto obedece a una razón. Obedece a la forma en que eran publicadas estas novelas. Esta forma en que eran publicadas se llamó folletín. El folletín a grandes rasgos consistía en la publicación por entregas en periódicos o en revistas, y la novela, según fuera teniendo o no teniendo éxito, pues podía durar infinidad de tiempo, hasta años. La mayoría de estas novelas carecían de un valor estético. Lo importante es que su trama fuera interesante, que no perdieran el interés del público. El origen de este tipo de novelas del folletín se encuentra en Francia. Parece ser que surgió a principios del siglo XIX, y ya para la década de 1830 ya se encontraba distribuida o se había extendido por toda Europa. Bueno, este género de novelas, si así se le puede llamar, o forma de publicar, tuvo grandes exponentes, como ya lo dijimos, a Víctor Hugo con Los Miserables, o con Nuestra Señora de París, al mismo, al mismo Tolstoy, con lo que acabamos de ver, su monumental, obra Guerra y Paz. Fíjense el tamaño. Si estas novelas se publicaban así, según fueran teniendo el éxito, la recepción que tuvieran de la gente, pues podían alcanzar estos niveles de tamaño. Bueno, otra novela que también es de este género y que también fue publicada por entregas es la actualmente muy famosa Aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. También Pinocho fue publicado por entregas. Tuvo exponentes de esta forma de publicar prácticamente en todo Europa y en América. Charles Dickens también publicó por entregas. La mayoría de sus obras, las extensas, pues, los cuentos. Bueno, también había publicaciones que se dedicaban a publicar cuentos. Quiero recordar que algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe también fueron publicados así. Otro escritor que también publicó en el folletín fue Balzac, con su Comedia Humana. Esta novela tal vez es la más importante de todas las que escribió Balzac, Las Ilusiones Perdidas. Y bueno, se puede decir que casi todos o todos los autores de la época participaron de esta forma de publicar. ¿Por qué? Porque les redituaba mucho y era una forma bastante más sencilla de publicar que hacerlo con todo el texto. Si la novela empezaba a tener éxito, pues empezaban a ganar más dinero. Creo que el exponente mayor de todo este género de publicaciones del folletín, pues es Alejandro Dumas. Alejandro Dumas llegó a publicar varias novelas al mismo tiempo en varios periódicos, aunque la mayoría de sus novelas fueron publicadas en el periódico Le Cicle, o Le Cicle, no sé bien cómo se pronuncia. Este hombre alcanzó gran fama y gran fortuna, aunque, bueno,
como es sabido, la dilapidó. Tenía gente trabajando para él aportaba las ideas generales y el resto era escrito por alguna otra persona, como por ejemplo Augusto Maquet, que es el coautor de El Conde de Montecristo. Bueno, entre otras cosas, el éxito de este tipo de publicaciones, de publicar en el folletín, se debe a que por una parte era muy accesible para las personas. Publicar de esta forma no era costoso, se podía ir comprando semanalmente o mensualmente según fuera apareciendo la novela que les gustara a las personas. Regularmente aparecían una vez por semana un capítulo de la novela en el periódico o en la revista en que se publicara, por lo que diario aparecían, sobre todo en los periódicos, que eran los que se publicaban de forma diaria, aparecían publicaciones, aparecían novelas. Cada día con un capítulo diferente de una novela diferente. Entonces la gente esperaba su novela, la de su elección, y ya era la forma en que se leía. Por otra parte, era, eran de fácil, por así decirlo, de fácil acceso a las personas, en el sentido de que en esta época pues todavía había mucho analfabetismo, por lo que se acostumbraba que los periódicos y por tanto los capítulos que venían en él eran leídos en voz alta para un público, lo que proporcionó gran audiencia, por así decirlo. Y también lo que contribuyó a que de alguna forma muchas personas comenzaran a aprender a leer y escribir, sobre todo pues para leer sus folletines, leer sus novelas que salían en los periódicos. Bueno, como podemos ver, este género se extendió por toda Europa y llegó, claro que llegó a América. Se cuenta, por ejemplo, la anécdota de que en Estados Unidos, como en esta época los derechos de autor no estaban muy desarrollados, pues se robaban las publicaciones inglesas y ellos las publicaban en los periódicos locales de Estados Unidos. En el caso de México, en México también existió este género. Fue muy popular, sobre todo en periódicos como el Monitor Republicano o en el Monitor Republicano decía, perdón, o en periódicos o revistas locales. Prueba de ello es que existe gran cantidad de novelas del siglo XIX mexicanas también publicadas en esta forma. Y también muchas de ellas son muy, muy extensas. Por ejemplo, tenemos de Manuel Paino sus obras más conocidas, aunque tiene más y que también fueron publicadas en forma de folletín, pues tenemos El Fistol del Diablo, muy extensa. En esta versión de Porrúa, que es a doble columna, lo que la hace compacta, alcanza las 900 páginas. ¿Sí? O tenemos tal vez su novela más conocida, Los Bandidos de Río Frío. Miren nada más el tamaño de esta novela, en esta edición de 5 tomos. Y como decía, según fueran teniendo éxito, pues iban siendo publicadas, así que podían alcanzar grandes tirajes y grandes volúmenes las publicaciones. Otro ejemplo, pues es La hija del judío, de Justo Sierra O'Reilly, el padre de Justo Sierra, también. Esta novela ya de tipo novela histórica que va a ser muy popular en esta época gracias a un autor de los que siguen. 2 volúmenes. Una novela de tipo picaresca cómica, también de José Tomás de Cuéllar, conocido como Facundo. Ensalada de pollos y baile cochino son 2 novelas cortas que vienen en este tomo y que también fueron publicadas por entregas en México.
Como decía, varias se hacían de forma local. O Astucia, de Valle Inclán. Perdón, no de Valle Inclán. Valle Inclán es el de Tirando Banderas y Luces de Bohemia. De Luis G. Inclán, perdón. Astucia. También muy extensa. Y creo que el autor que más destaca en esta época y en esta forma de publicar es Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio, pues, es un general del ejército mexicano, hijo de un prominente abogado, liberal también mexicano, y que se cuenta, entre otras cosas, que él tuvo acceso y que casi llegó a ser de su uso personal los archivos de la Inquisición mexicana, lo que le proporcionó gran cantidad de materiales para sus obras. Él es el iniciador de la novela histórica en México y sus obras también fueron publicadas en esta forma del folletín. Por eso también son extensas. Tal vez su novela más reconocida sea Monja casada, virgen y mártir, 2 tomos. Sí. Y su continuación, también en 2 tomos, Martín Garatuza. Esta ya es una edición un poco viejita, es de 1945. No sé si alcanza a ver bien en... No, creo que no lo enfoca bien. Pero bueno, aquí está. Martín Garatuza, también. Y su última novela, aunque tiene más, tiene por ejemplo Los Piratas en el Golfo, que también es extensa. Memorias de un impostor, que describe, es una novela histórica que nos cuenta sobre la vida de William Lamport, un irlandés llegado a México y que se cuenta entre los primeros héroes de la independencia mexicana. Y también publicada por Entregas. Bueno, como ven, el folletín, una forma de publicar que cayó en decadencia con el advenimiento de nuevas formas de publicación, por ejemplo, con el surgimiento del pulp hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos. El pulp, este tipo de novela también sencilla, casi la mayoría de ellas de tipo de aventuras o de novela negra, que se hacía en un papel mucho muy barato, por eso se llama pulp, por el tipo de papel que se hacía, un papel mucho muy barato, lo que le proporcionaba un precio bastante económico y lo hacía accesible a gran cantidad de gente. Otra cosa que también contribuyó a la decadencia de la publicación en esta forma, pues fue la llegada del cómic, también el surgimiento del cómic, el surgimiento del cine y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial el advenimiento de la radio, que las radionovelas vinieron a sustituir esta forma de publicación periódica y posteriormente las telenovelas. Las telenovelas, perdón, son herederas directas de esta forma de publicar libros. Bueno, eso es todo. Eso es todo por hoy. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse y darle un like. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.